Ahora lo que empezaremos a estudiar es sistemas de ecuaciones lineales y para ello vamos a introducir el tema usando el siguiente ejemplo. Eh, Supongan que el Departamento de Pesca y Caza de algún estado, de algún país, proporciona 3 tipos de comida a un lago que alberga 3 especies de peces. Cada pez de la especie 1 consume cada semana una unidad del alimento 1, una unidad del alimento 2 y 2 unidades del alimento 3. Cada pez de la especie 2 consume cada semana 3 unidades del alimento 1, 4 unidades del alimento 2 y 5 del alimento 3. Mientras que los peces de la especie 3, cada uno de ellos consume 2 unidades por semana del alimento 1, una unidad del alimento 2 y 5 unidades del alimento 3. Entonces, además, se supone que cada semana se le proporciona al lago 25.000 unidades del alimento 1, 20.000 unidades del alimento 2 y 55.000 unidades del alimento 3. Entonces, lo que nos piden aquí resolver es si se supone que los peces se comen todo el alimento, entonces vamos a suponer eso, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Entonces, esta es una situación bastante resumida, digamos, sobre alguna situación real en la que pues lo que nos están pidiendo es que contestemos a la pregunta de cuántos peces de cada especie, donde tenemos 3 especies, pueden coexistir en el lago bajo estas circunstancias. Entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí es primero entender el problema, después hacer el planteamiento matemático y resolverlo. Entonces, pues para ello vamos a empezar a ver las hipótesis o las variables. Entonces, pues para ¿cuántas especies tenemos de peces? Tenemos 3. Y como nos están diciendo cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago, entonces esas van a ser nuestras variables desconocidas, para lo cual vamos a definir x sub 1. Esta va a ser la variable que representa la cantidad de la especie, cantidad de peces de la especie 1. Vamos a llamar x sub 2, pues lo mismo, va a ser la cantidad de peces de la especie 2, aquí me sobra una S, perdón, de la especie 2. Y de forma equivalente, x sub 3 es igual a lo mismo, el mismo contexto, para la especie 3. Entonces, esas son nuestras variables. Ahora vamos a ver qué datos nos están proporcionando. Nos están diciendo que cada pez de la especie 1 consume cada semana una unidad del alimento 1 y de la especie 2, 3 unidades del alimento 1 y de la especie 3, 2 unidades del alimento 1. Entonces, pues que cada variable x1, x2 y x3 son la cantidad de peces de la especie 1 y de la especie 2 y 3 respectivamente, pues entonces eso significa que una unidad, vamos al planteamiento del problema, que una unidad del alimento 1 se consume cada uno de los elementos de la especie 1. Para la especie 2, 3 unidades y para la especie 3, 2 unidades. Más bien, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que una unidad, una por x1, es decir, suponiendo x1 elementos de la especie 1, consumen una unidad del alimento 1.
Habíamos señalado que son 3 unidades, se come cada uno de los peces de la especie. Entonces aquí 2 por x sub 2 más, y tenemos que son, perdón, son 3 unidades para la especie 2. Entonces aquí corregimos rápidamente. Entonces aquí en vez de 2 es 3. Entonces aquí es 3 y aquí es 2 unidades que consumen los de la especie 3. Pues se complementa con la información que tenemos acá, porque dice que cada semana se le proporciona al lago 25,000 unidades del alimento 1. Entonces, esto, para que en total, para que esto sea bien resuelto, pues lo que necesitamos es que 5,000 sea el total. Entonces, porque estamos diciendo que nosotros queremos encontrar cuántos peces pueden subsistir. Entonces, tomando en cuenta que una unidad consume cada elemento de la especie 1, para el alimento 1, 3 unidades para la especie 2 se consume cada uno de los peces y 2 unidades para la especie 3 consume cada uno de los peces, pues no puede sobrepasar lo que se da de ese alimento cada semana, que son 25,000 unidades. Entonces, este razonamiento también para cada uno de las otras cantidades de alimento. Entonces vamos a marcar con verde. Entonces, una unidad del alimento 2 es la especie 1, para la especie 1, y 4 unidades del segundo alimento para la especie 2, y 1 de nuevo para la especie 3. Entonces, la ecuación que planteamos es que es 1 por x1 más 2 por x2, no, perdón, era 4 entonces 4 para la especie 2 más 1 de nuevo, 1 para la especie 3. Y esto es igual al problema. Aquí nos está diciendo que son 2,000 unidades de ese alimento. Entonces, esto es igual a, perdón, 20,000 unidades para ese alimento. Entonces, aquí tenemos 20,000. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora nos falta decir qué pasa con el alimento 3. Entonces, para el alimento 3, y lo voy a marcar en azul, entonces para los peces de la primera especie son 2 unidades. Entonces, aquí tenemos 2 por cada uno de los elementos de la especie 1, más. Para los peces de la especie 2, para el alimento unidades. Y también son 5 unidades para la especie 3. Entonces, aquí lo que tenemos es 5 por x sub 2 más 5 por x sub 3. Y esto no debe de pasar, tiene que ser igual a 55,000 unidades. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 55,000 unidades. Y esto, lo que hemos planteado, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que es lineal. ¿Por qué es lineal? Cada una de las variables está elevada a la potencia 1. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos x al cuadrado, entonces esta ecuación, la primera, ya no sería lineal. Entonces pensemos en cuando estamos en una dimensión, o bueno, cuando tenemos 2 variables, pues
la ecuación de la línea recta, todas las variables en la línea recta, pues están elevadas a la primera. Entonces es una línea. Entonces aquí pasa algo similar, pero como estamos ya trabajando en el conjunto Rn, pues entonces si n es igual a 2, tenemos una línea recta. Pero si n es mayor o igual que 3, entonces estas líneas ya no son líneas, sino que van a ser planos en el espacio. Más adelante veremos un poco más al respecto. Aquí hemos planteado que para resolver lo que nos piden, tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, es un sistema de ecuaciones lineales. Cada una de las variables que están en cada una de las ecuaciones está elevado a la primera potencia. Y tenemos 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. Entonces, realizado esta primera parte, el entendimiento, ¿qué es esto? Y ya hemos hecho el planteamiento matemático. Lo que tenemos que realizar es la solución. Para esto, antes de llegar a la solución, tenemos que estudiar algún par de cosas o señalar algunas cosas con respecto a lo que estamos trabajando en el curso, que son matrices. Ahora lo que queremos es resolver el sistema de ecuaciones lineales. Este es un sistema bastante sencillo, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero imagínense que realmente en la vida real no necesariamente simplificamos tanto lo que se presenta, y entonces podríamos tener un montón, y cuando digo un montón me refiero a una cantidad suficientemente grande de ecuaciones, por ejemplo, digamos 100, y a las cuales se les incluye también 100 variables, etc. O sea, estas cantidades es por citar un ejemplo, pero podrían variar, podría tener más variables que ecuaciones, o, o el mismo número de ecuaciones y variables, pero cantidades grandes. Entonces, una forma de resolverlo que va a ser más simplificado y más sencillo es haciéndolo con matrices. Vamos a ver para esto cómo se hace la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales para poder resolver esto. Aquí tiene un pequeño error, corrijo. Y bueno, entonces vamos a verlo con este ejemplo sencillo, aunque la idea es que esto que se hace con 3 ecuaciones y 3 variables, pues lo podamos aplicar para sistemas de ecuaciones lineales con cantidades de ecuaciones y variables arbitrarias, y entonces aprender a ver cómo las matrices nos van a ayudar a resolver estos sistemas. Entonces, la idea es que nosotros queremos representar el tema que tenemos aquí de la siguiente forma, que ese sistema lo pudiera representar como el producto de A por X igual a B. Entonces, donde A es una matriz, X y B son vectores. Entonces, vamos a ver cómo sé lo que tenemos acá. Entonces, lo voy a escribir y voy a borrar esto, y entonces al final voy a volver a colocar esta ecuación. Entonces, ahora lo que tenemos que fijarnos es pues cómo reescribir el sistema en la forma que yo quiero. A, aquí lo escribo en pequeño, por un vector X igual a B. Entonces, fíjense, para hacer esto, a partir del sistema de ecuaciones lineales que están viendo en la pantalla, lo que voy a hacer es que voy a colocar como columnas de la matriz A los coeficientes de las
variables que tiene mi sistema de ecuaciones lineales. En este caso tenemos x1, x2 y x3. Entonces, si ven en el sistema, fui cuidadosa de colocar cada una de las variables en la misma columna del sistema. Aquí solo está x1, solo está x2 y de este lado solo está x3. Entonces, sus coeficientes de cada una de las ecuaciones de este sistema de ecuaciones son los elementos de la matriz A. Entonces, quienes me van a decir qué coeficientes o qué números están en cada una de las columnas de esta matriz son justamente el número de variables. Entonces, es por eso que es importante que este sistema esté ordenado con las variables, todas las variables. Si x1 está en la primera posición, para las siguientes ecuaciones x1 debe estar en la primera posición. Y así. También puedo poner x1 hasta el final, pero entonces en todas las ecuaciones x1 debe de estar hasta el final. Es decir, yo también pude haber ordenado el sistema 3x2 más 2x3 más 1 por x1. Y esto es igual a 25.000. Pero, pues, entonces eso significa que las demás ecuaciones las debo poner en el mismo orden. Es dejar 4x2 más aquí 1 por x3. Y entonces este que estaba al principio hasta acá. x1. Y esto es igual a 20.000. Porque todas las variables, sin importar, no necesariamente tengo que empezar con x1, x2 y x3, pero bueno, es una forma sencilla de hacer. Pero lo más importante es que todas las variables tienen que tener la misma posición en cada una de las ecuaciones. Entonces, tengo eso y que están ordenadas. Entonces, los elementos de la matriz tienen que ser justamente los coeficientes para cada una de las variables. Ya he dicho que las variables ahora solo tenemos x1, x2 y x3 y sus coeficientes van a formar las filas de la matriz. En la siguiente voy a escribirla y esto es lo que voy a obtener.